Buenos días a quienes nos están escuchando por el aire en Radio La Luna AM 1140. Buenos días también a quienes nos escuchan por Radio Fénix 92.1 MHz en Corrientes, a quienes nos escuchan en todo el país a través de aplicaciones o de internet. Y aquí, muy buenos días a mi compañero de todos los días, Daniel de Abrantes. Buenos días, Mario, y te olvidaste de La Paquita, Radio Uspallata. No me olvidé para nada. Y bueno, un invitado especial, que ustedes ya lo han escuchado en el programa, del cual hemos hablado, que es el doctor y amigo Mario Kiektik, que nos viene hablando del socialismo creativo. Buen día, Mario. Buen día para vos, para todos los escuchas. Y gracias por la invitación, Mario. Bueno, y también muy buenos días a Héctor, sin el cual el programa no sale, y siempre son más importantes los que no aparecen que los que aparecemos. Así es la vida. Bueno, sí, Daniel también decía, porque ya hemos acordado con Radio La Paquita, en realidad es una solicitud que nos hizo Radio La Paquita de Uspallata, Mendoza, para reproducir los programas de La Brújula, La Brújula, que aporta, siempre decimos, un pequeño grano de arena a un país que está a la deriva. Pero cuando se lo dijimos a Miguel Bonazo, dijo que la deriva de la Argentina tenía alguna particularidad, porque algunas cosas se repetían de manera sintomática. Bueno, cuando decimos a la deriva queremos decir, en cierta medida, que somos como una suerte de río revuelto, ¿no? Somos como una suerte de río revuelto y vienen los pescadores, que son los que están muy arriba o los que están afuera, y bueno, a ese río revuelto, a ese caos de improvisación y de cortoplacismo en el cual está involucrada la mayoría de la dirigencia política argentina, genera las condiciones para los grandes negocios de cortísimo plazo, que son los que más rinden en la Argentina, pero que nunca benefician a los argentinos, o por lo menos a la inmensa mayoría del pueblo. Es más, es la inmensa mayoría del pueblo la que tiene que bancarse ese parasitismo financiero, esas especulaciones, esos carry trade donde traen dólares, los pasan a pesos, cobran altísimas tasas de interés, después los pesos los pasan a dólares y se los llevan de nuevo afuera, pero ganando fortunas que salen naturalmente del bolsillo y el esfuerzo y la naturaleza de los argentinos. Bueno, hablando de naturaleza, hoy vamos a tener como parte de la gente reporteada a alguien que es una de las mayores autoridades en materia ambiental en la Argentina, ante Antonio Elio Brailovsky, defensor del pueblo en materia ambiental, un hombre con una trayectoria, una cultura, un conocimiento, que yo creo que es una de las mayores autoridades que tiene nuestro país para hablarnos de cosas que nos preocupan a todos. Nos preocupa el calentamiento global, nos preocupa lo que hablábamos ayer con Alfredo Abelín, que es la minería a cielo abierto, nos preocupa lo que hablábamos con Lucas Arias, allí de Neuquén, que es el fracking, la rotura de la roca para extraer gases y petróleo, nos preocupa el modelo sojero, que lo hemos hablado el viernes pasado fuera de la radio, pero lo hemos hablado con Jorge Rulli, que es un militante en contra de este modelo. Le vamos a preguntar también sobre las cuestiones que tienen que ver con la urbanidad, porque las otras están muy lejos. El calentamiento global nos queda lejos, aunque nos afecta, y las montañas nos quedan lejos, aunque ya estamos hablando de la Argentina, el fracking igual, el modelo sojero igual, pero también de las cuestiones que se dan en el marco de lo urbano, ¿sí? Así que bueno, con él vamos a hablar un montón de cosas, también de las abejas, en fin, de todo lo que se nos ocurra, y donde Mario Kiektik y Daniel de Abrantes también le quieran preguntar. Seguramente en muy poquitos minutos vamos a estar hablando con Antonio. También vamos a hacer referencias, y para eso le hemos pedido a Daniel sobre el soterramiento, porque este programa dio la primicia sobre la paralización de las obras del soterramiento del Sarmiento, despropósito, después de haber enterrado $3.000 millones, de paralizar una obra. No lo hubieran empezado, bueno, pero la empezaron y ahora la dejan como curso para que las ratas hagan su
su recorrido sin mayores obstáculos. Vamos a hablar también con la concejal de Morón, Sandra Giametti, porque nos informa que en los últimos 45 días cerraron 100 comercios en Morón, y entonces está haciendo una convocatoria a una mesa de diálogo intersectorial. Vamos a hablar con Mario Giectic sobre socialismo creativo, y tenemos otros temas, pero vamos a ir administrando nuestros tiempos como podamos, vamos a tratar de sacarle el jugo a cada minuto, a cada segundo, hasta donde nos dé el cuero, y bueno, esperemos que todo el mundo transite estas 2 horas de la mejor manera posible. Mario que es tocayo, por otra parte, así que bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias. Se me venía a la memoria un encuentro que tuve con Brailovsky. No sé, tengo unos segunditos para contar. Es una nota muy paga, pero por ahí nos introduce a los temas que vos traías. Sería el año 85 más o menos, y él estaba en el MAE, Movimiento Argentino Ecológico. Y éramos un grupo de jóvenes estudiantes universitarios que andábamos ahí cerca. Yo iba a la Facultad de Medicina, que quedaba a pocas cuadras, y siempre, nos arrimamos por ahí, había encuentros, y habría como un impulso de nosotros de, que la ecología fuera un gran movimiento nacional, viste que era ¿En qué años decís? 84, 85, por ahí más sí. o menos. Y me acuerdo que tuve una entrevista con Antonio, viste, imagínate, un pibe de 20 años que se le arrima y le viene con todas estas cosas, y él me dijo, me escuchó, ¿no? Y me dice: ustedes lo que tienen que hacer es un observatorio de pájaros. Empiecen por ahí. Cuando hagan un observatorio de pájaros, ¿no? Era que había que hacer toda una torre en un lugar y ir a sacar fotos y empezar ahí. Empiecen de ahí y después vamos a llegar al otro, pero empiecen por ahí. Y creo que es uno puede estar de acuerdo, desacuerdo con muchas cosas de Antonio, pero ese punto, digamos, para mí fue muy fuerte, ¿viste? Es decir, de esto de que, cada uno en su lugar, empezar de a poco, empezar con lo simple y después vamos conectando todas esas cosas y vamos haciendo algo más grande, pero desde ahí, ¿no? Desde esa base. Sí, sí. Bueno, me parece que... Vos sabés que Adrián Camps estaba haciendo unos cursos de pájaros, ¿no? Y bueno, algunos le decían: dedícate a otras cosas, pero no, todo tiene, es decir, nosotros vivimos lógicamente en un sistema, y a veces creemos que se puede afectar parte del sistema sin que se modifique el resto, y en un sistema, cuando modificas algo, evidentemente estás afectando al resto. Digamos, vos que sos psiquiatra, hay una suerte de egocentrismo, egolatría, egoísmo, vaya a saber qué, del ser humano, que piensa que podría llegar a vivir, que todo lo puede someter a su antojo y a su deleite, y que puede someter a todas las especies, ¿no? Para terminar solito en el planeta, ¿no? Supuestamente disfrutándolo. No sé qué se disfrutaría en un planeta donde matás al resto de las especies. Sí, ese, digamos, es como una especie de gran malentendido que separa la cultura, esto de separar la cultura de la naturaleza, ¿no? En realidad es una idea relativamente nueva, ¿viste? Tiene 400 años, ¿no? Antes no se le ocurría a nadie separar al cerdo del que lo criaba. Claro. Pero bueno, esta idea de separar naturaleza y cultura permitió lo que hoy vemos, todas las distintas formas de extractivismo, ¿no? Hasta el extractivismo cognitivo, porque de alguna manera la colonización mental con las marcas, la exclusión del que tiene tal marca o no la tiene, el que queda afuera por una zapatilla, todo eso en el fondo responde también a como una gran máquina mental y colectiva que va separando a la cultura de la naturaleza, y la naturaleza es algo que está ahí, que es destruible, que se puede hacer cualquier cosa con ella, que no tiene voceros, que no tiene nadie que la defienda, y esa es una de las cosas, digamos, que realmente es como urgente
que la podamos ir pensando, discutiendo y reensamblando el mundo de la cultura y el mundo de la naturaleza, ¿no? Sí, a mí me parece que es así y vos sabés que yo tengo una idea que es empezar a, cuando se habla de dólares, ¿no? Empezar a hablar de kilos de papel pintado. Porque en realidad, vos a veces, no, pero preservar una especie cuesta tanto dinero. Pero esa especie, que es el fruto de la evolución durante millones de años de la vida sobre el planeta, eh, ¿cómo lo vas a comparar con 50 kilos de papel pintado, que son los dólares? Es decir, hay como una suerte de fetichismo en torno al dinero, de suponer que tiene algunos atributos que vos podrías cambiar dinero por vida. Y parece que son cosas bien distintas. Una cosa es un papel inerte, bien pintado o mal pintado, no tiene importancia, y otra cosa es un ser vivo. Y bueno, a ver, vamos a hablar, vamos a cambiar un poquito de tema antes de que podamos comunicarnos, que dentro de unos minutos lo vamos a hacer, con Antonio Brailovsky. Y Daniel, ¿qué sabemos del soterramiento? Mira, Que para la gente del oeste, pero no solo para la gente del oeste, es una obra, quizás la obra pública de mayor magnitud de los últimos años. Sí, sí, sí. En principio no hay modificaciones a lo que se informó hace ya 2 semanas, ¿sí? Uh-huh. Están en proceso de negociación en el Ministerio de Trabajo, una serie de despidos que se están cursando, pero con un resultado seguramente negativo, porque al pararse la obra y al ser digamos un proyecto de construcción, ¿no? Es muy difícil que se reactiven esos empleos caídos si no se reactiva la obra. Así que por ese lado está el conflicto ahí de ver cómo se resuelve la parte económica. Lo que sí he hablado con uno de los ingenieros que está a cargo de un sector de subcontratación muy importante de esta obra, y lo que él me comentaba es que este parate va a significar, en caso de que se retome la obra, un costo adicional importante, porque se desarman una cantidad es una fábrica prácticamente que está ahí produciendo, y que además producía casi, te diría, las 24 horas del día, y pararlo, bueno, tiene un costo importante. También recordamos que esto se inició con un presupuesto de $3.000 millones y ya se llevan gastado $3.000 millones y la obra recién está en Floresta. Falta llegar a Caballito y falta iniciar la obra desde Aedo hacia el oeste, ¿no? Que es la obra más larga, más importante. Bueno, también por ahí al final le hacemos alguna pregunta. Creo que ya estamos en el aire y en contacto con Antonio Elio Brailovsky. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Qué gusto poder conversar con vos al aire, y conociéndote desde hace tantos años y sabiendo yo que sos una de las personas más conocedoras, más sabias sobre esta materia que tiene que ver con el ambiente. Antonio, yo estoy aquí acompañado con Daniel de Abrantes y Mario Kiektik, de manera que por ahí ellos también en algún momento te quieren hacer alguna pregunta. Hola Daniel, hola Mario. ¿Qué tal, Elio? Bien. Bueno, mi primera pregunta tiene que ver, digamos, con el tema global, que es el calentamiento, los gases de efecto invernadero, la situación a la que hemos llegado. ¿En qué estado entendés vos que estamos? Si esto se seguirá profundizando, o esto cuando se termine el petróleo va a empezar a revertirse, o qué es. Danos tu mirada al respecto. Mira, el principal problema es que se hacen modelos matemáticos a partir de lo que pasó ayer. Uh-huh. Si lo que pasa mañana cambia, el modelo matemático tiene que cambiar. Uh-huh. De modo que lo que se está viendo en los últimos 5 o 10 años
es que todos los pronósticos fallaron porque la realidad es un poco peor de lo que habían pronosticado. Ajá. Aquí pasa lo siguiente, de lo que es una especie de combinación de tormenta perfecta, es cuando se junta un fenómeno natural con una aceleración provocada por causas humanas. Uh-huh. Es decir, aparentemente una posible tendencia al calentamiento de origen natural, más todo lo que lo disparó y aceleró la contaminación. Uh-huh. De modo que a medida que va pasando el tiempo y se van viendo efectos, pasa que, no habíamos tenido en cuenta el deshielo de la Antártida, y entonces si la Antártida se deshiela, todo lo demás se acelera, etcétera, etcétera. Bueno, cada vez aparece un problema nuevo en un mundo tan complicado, porque en el clima entra todo es todo, claro, desde los gases de los automóviles hasta la forma en que se cultiva. En el clima entra todo, de modo que siempre hay alguna variable que no tuvieron en cuenta, justamente por la complejidad de los problemas, y que juega mucho peor de lo que se había supuesto que jugaría. De modo que lo que tenemos es un calentamiento global, lo que no significa que todo el mundo se caliente. Uh-huh. Es decir, hay zonas, como por ejemplo Gran Bretaña, que mantiene cierta temperatura, o sea, Gran Bretaña está a la misma latitud que Canadá. Gran Bretaña no se hiela de la manera en que se hiela Canadá, porque hay una corriente marina cálida que sale del Golfo de México y que llega hasta las Islas Británicas. Uh-huh. Entonces, aparentemente el cambio climático implica que esa corriente va a ser más débil, luego va a ser más frío, por el calentamiento global va a ser más frío en Gran Bretaña. Por eso digo, son fenómenos de una extrema complejidad. Lo que se espera para Argentina es más lluvias en zonas húmedas, o sea, todo el litoral, desde Misiones hasta Buenos Aires, etcétera, y menos lluvias o nieves en las zonas secas, toda la cordillera. ¿Cuánto tiempo va a ser esto? La verdad es que nadie lo sabe, pero como son fenómenos que ocurren en la estratosfera, es decir, la parte más alta de la atmósfera, donde todo es muy lento, lo que estiman es que a partir de que se deje de contaminar hay que contar algo así como 50 años hasta que se empiece a ver alguna mejoría. Ajá. Todavía no dejaron de contaminar, sino que cada año contaminan un poco más que el anterior, por más que hicieron promesas. Y aquí hay una cosa que tiene que ver con la concepción nuestra de la política, y es, un tipo como Sarmiento podía pensar el país a 50 años. Uh-huh. Ningún líder político del mundo actual puede pensar el mundo de aquí al año que viene. Entonces, algo que se va a notar dentro de 50 años, ningún político del mundo es capaz de pensar en esos términos. El resultado es que no hay acciones, en serio, es mucho discurso, foto y demás, pero el hecho es que el cambio climático va profundizándose y con consecuencias mayores de las esperadas. Es decir, vamos a tener más inundaciones en el litoral, en zonas cada vez más amplias, vamos a tener menos agua en los ríos de la cordillera. Bueno, me invitas a hacerte una pregunta que justamente ayer lo hablábamos con el ex intendente de San Juan, Alfredo Abelín, ¿Sí? que nos describía la minería a cielo abierto, la contaminación que generaba en las altas cumbres, lo que significaban aparte algunos accidentes con derrame de agua con cianuro, el deterioro de la producción vitivinícola. ¿Cómo ves el tema de este tipo de minería? Y vos que además sabés de economía,
¿Y cómo se podría encarar esta industria, digamos, que hoy es extractiva, contaminante y muy dañina, de manera tal que pudiéramos obtener resultados parecidos, pero defendiendo el ambiente? Yo primero quiero invitar a los oyentes a, cuando puedan, crucen en verano la cordillera en avión, de Mendoza o San Juan a Santiago de Chile, y se asoman a la ventanilla y tratan de ver las nieves eternas. No las van a ver. No hay más nieves eternas, salvo algún penachito en el Aconcagua o cosas así. Es decir, hay cada vez menos precipitaciones en la cordillera, lo que significa que Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, etcétera, Salta, Jujuy, van a tener que hacer un ahorro amarrete, maniático del agua, si quieren que el agua alcance para las actividades humanas. Y han cometido el error de autorizar actividades como la gran minería con cianuro y el fracking del petróleo, actividades que necesitan mucha agua y que necesitan contaminar mucha agua, por la sencilla razón de que si depuran ese agua no les dan los costos. Tanto el fracking en petróleo y gas como la gran minería maneja tales volúmenes de materiales y en situaciones tan complejas y tan caras que depurar el agua no hay manera de que les den los costos. Entonces, o contaminan o no están. El problema es este. Tanto la minería como el fracking generan riqueza, un poquito de esa riqueza queda en la provincia, y generan trabajo, y un poquito de ese trabajo se le da a la gente. En algún momento los yacimientos se agotan, en 5 o 10 años. El mayor riesgo es que en esos 5 o 10 años arruinen las fuentes de agua potable, arruinen los glaciares, arruinen los suelos del fondo de los ríos. Con lo cual tenemos una actividad que da un poco de riqueza por 5 o 10 años y que puede impedir que continúe la vitivinicultura, que puede dar mucha más ocupación y mucho más riqueza por muchos siglos. Claro. En Cuyo se hace vitivinicultura hace 400 años. Y si bien hecha puede durar 400 más o 4000 años más. No hay ninguna actividad extractiva que te garantice trabajo por más de 5 o 10 años. Entonces, otra vez la mirada de corto plazo de yo traje inversores durante mi gestión, dirá alguien. Está bien, yo traje inversores durante mi gestión, el desastre le va a tocar a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, etcétera. Pero durante mi gestión lo que se ve es que alguien invierte. Esa es la ilusión que esto genera. Una ilusión muy peligrosa, porque cuando la gente se da cuenta de los riesgos de estas actividades, es irreversible. Claro. Se dan cuenta tarde, cuando no hay mucho para hacer, porque además la empresa se va. Son empresas internacionales, con sede en un paraíso fiscal como Bahamas, Bermudas, etcétera, o Liberia. Vayan a hacerle un juicio a Liberia. Antonio, te quiero preguntar, porque vos decís, estos son, lógicamente, son procesos irreversibles. Hay otros que no parecen irreversibles, sin embargo, parecen asesinos. Nosotros hace unos añitos atrás estuvimos en Salta con Daniel y con algunos otros compañeros y vimos cómo se deforestaba a mansalva, con maquinaria pesada, sin ningún tipo de límite, se arrasaba con todo lo que había. Lógicamente que eso era para las plantaciones de soja. Se juntaba todo lo que quedaba allí, se lo quemaba y después empezaba la producción. Este proceso de deforestación,
¿Es reversible? ¿Cómo se podría revertir? ¿Y qué se necesitaría para revertirlo? El tema es siempre económico, es mucho más fácil destruir que construir. Es mucho más barato destruir un bosque que permitirle que se regenere y estimular la regeneración artificialmente. En Río Ceballos, Córdoba, hay equipo de gente de la Universidad Nacional de Córdoba haciendo ensayos de reforestación de bosque nativo. Obviamente son superficies pequeñas. Recuperar lo que se destruyó es una empresa de mucha envergadura porque son inmensas superficies. Claro. Ahora, lo penoso de esto es que en zonas de altas pendientes, como suelen ser las zonas del norte, del noroeste, en esas zonas donde el terreno no es plano como la pampa húmeda, en esas zonas cuando llueve el agua se lleva los nutrientes. Claro. Quiere decir que el suelo para soja le dura muy poco. Cuando había bosque, bueno, el bosque protegía el suelo, pero si no hay bosque, las tormentas se llevan el suelo y entonces se ha hecho una destrucción difícilmente reversible porque sería muy costoso reconstruir por un negocio de unos pocos años. Qué bárbaro. Ahora, el inversor que le conviene comprar el campo, sacar la rentabilidad, o sea, la diferencia de rentabilidad entre la plata que puso y la que se lleva, abandonar el campo alguna vez y poner la plata en Suiza o en Panamá o cosas así. Es decir, si no hay un planeamiento que tenga en cuenta que el objetivo es que el país crezca y no que el dinero de algunas personas crezca. Bueno, el dinero de esas personas crece y cuando se destruye lo que se destruyó, para eso se inventaron los bancos internacionales, para poner plata que venga no importa de dónde, nunca van a preguntar cómo hicieron la plata. En este caso no la hicieron narcotraficando o con una dictadura, la hicieron destruyendo el ambiente. Sí, que es tan criminal como lo otro. Sí, solo que no es ilegal. Y no es ilegal. Escúchame, hay una... se ha desatado a partir de la siembra de transgénicos, habilitada ya por la década del 90, todo un debate que tiene que ver con el uso no solo de los transgénicos, sino de toda una batería de agrotóxicos que van al suelo, de fumigaciones. Incluso Solanas hizo una película titulada Pueblos Fumigados, y hay en torno a ese modelo sojero todo un debate donde por un lado están la gente como el ingeniero Huergo de Clarín o Groboco Patel, etcétera, que lo halagan y dicen que es una gran maravilla de la tecnología y de la ciencia moderna, y quienes por otro lado dicen que están destruyendo la vida en la tierra, que están generando muerte incluso en algunas poblaciones, por fumigación también, y que en general eso no es el futuro, ni en eso nos deberíamos sostener, a pesar de que en el corto plazo la exportación, por ejemplo, de soja genera muchísimas divisas que al país le vienen muy bien. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de este modelo sojero? Yo invito a los lectores a que busquen en Google una noticia que se llama algo así como soja sin plaguicidas en Uruguay. Y hay un proyecto que está avanzando bastante en nuestro país vecino, República Oriental del Uruguay, donde lo que hicieron fue conseguir semilla de soja no transgénica, semilla de soja común, producen soja sin plaguicidas, le sale mucho más barato a que la soja transgénica porque no pagan los plaguicidas, y la venden a los chinos que la pagan mucho más porque no está contaminada con plaguicidas. Qué bárbaro. Y esto no lo van a ver
en Clarín, Nación, Página, etcétera. No lo van a ver en ninguno de los canales de televisión, porque hay un sector político mayoritario, un sector político de los dos lados de la grieta, que apuesta al modelo sojero. Apuestan de distintas maneras, pero en definitiva apuestan al modelo sojero. Ahora, lo interesante es que en Uruguay están haciendo soja más rentable sin plaguicidas. ¡Qué noticia! Sí, la verdad que esto debería ser el titular mañana de algún diario. Bueno, salvo que haya una intencionalidad económica de que la gente crea que es la única alternativa, que el modelo de Monsanto es la única alternativa. Bueno, resulta que no. Y no estoy hablando de las antípodas, estoy hablando de aquí, a pocos kilómetros. Sí, claro. Agregando una cosa, y es también para los oyentes, la próxima vez que vayan al baño, recuerden que están haciendo pis con glifosato. Porque todos nosotros tenemos plaguicidas en el cuerpo, incorporados a través del agua y a través de los alimentos. Y que esta sustancia ha sido calificada como cancerígena, y en Europa ya han decidido retirarlos y prohibir el glifosato, que es el principal plaguicida de la soja. La discusión es simplemente el tiempo de adecuación por razones económicas. Pero en Europa no quieren más el plaguicida estrella de Monsanto, el que se usa para este tipo de transgénicos y que tenemos todos nosotros en el cuerpo. Bueno, los europeos, cuando descubrieron que ellos también tenían glifosato en sangre y orina, ahí empezaron a rechazarlo y tienen todo un plan de eliminación de ese plaguicida. Bueno, tampoco lo van a encontrar en los grandes medios de comunicación, salvo algún comentario de tipo económico, en el sentido de, y vamos a tener problemas en que nos compren nuestra soja en Europa porque no les gusta que venga contaminada con glifosato. Ahora, nosotros estamos comiendo soja todo el tiempo, soja transgénica todo el tiempo, la comemos en los embutidos, la comemos en los chocolates, la comemos en la mayor parte, si no todos los enlatados. Es lo que se usa para engordar el tomate en lata, para engordar un poco el jamón con un poco menos de cerdo y más relleno. Entonces estamos comiendo, no es que simplemente se exporte, la estamos comiendo. Y por supuesto toda la deriva de las pulverizaciones o fumigaciones que cae encima de los cultivos hortícolas y encima de lo que sea, y lo comemos. Bueno, es un poco deprimente toda la información, pero vamos a levantar el ánimo. Daniel de Abrantes te va a hacer una consulta, Antonio. Sí, Antonio. Perdón una cosa, yo creo que lo deprimente es cuando la gente no se entera. Claro. Cuando las cosas pasan y la gente no se entera. Yo creo que la función nuestra, como periodistas ustedes, como docentes yo, es juntos tratar de que la gente se entere y remarcarles que estos son problemas políticos, que no tienen solución individual, sino que tienen solución como el reclamo social. O sea, en la Unión Europea les costó un montón de acción de los movimientos sociales, costó muchísimo prohibir el glifosato, que hubiera un calendario de eliminación completa. Les costó y lo están peleando y bueno, va saliendo. Ahora, si la gente no lo sabe, porque los medios de comunicación principales no le hablan de esto, bueno, ahí sí me deprimo. Yo iba un poco también a ese punto que acabas de tocar, Antonio. Estoy leyendo acá un polémico tuit de Trump que dice: no nos vendría mal tener un poco de ese calentamiento global. Lo dijo a partir de los fríos extremos que sufrió Chicago y toda la ola de frío que azotó Estados Unidos. Obviamente que
además de la barbaridad de este hombre que denota una necedad enorme, ¿sí? Expresa quizás la postura extrema, ¿no?, de quienes son negacionistas del calentamiento global. Por otro lado, tengo acá en la mesa, que como sabía que íbamos a hablar con vos, me traje un libro que me gustó mucho, de Naomi Klein, Esto lo cambia todo, donde ella plantea que la problemática ecológica, o toda la agresión al ambiente que estamos sufriendo va a ser el punto de inflexión en el cambio de sistema de producción. O sea que el capitalismo, tal cual lo conocemos hoy día, no se sostiene en el tiempo y ya estamos en un nivel de que empezamos a ser conscientes, digo, a nivel global, de que existe un calentamiento global que es nocivo, ¿sí?, que hay una agresión hacia el ambiente que está deteriorando en forma a veces irreversible muchos ecosistemas. Lo que falta ahora es cómo se traduce esto en política y cómo ves vos este camino. ¿Pensás que puede haber un camino de ruptura, como plantea Naomi Klein, que se llegue a un punto donde esto desate fuerzas en todo el mundo en función de un cambio de un sistema productivo? ¿Pensás que el camino va a ser más evolucionista o, digamos, en los términos que planteaste de la discusión que se está dando en Europa, por ejemplo, en torno al glifosato? ¿Cómo ves un poco el panorama político? Porque además la paradoja es que la sociedad tiene algunos tiempos, ¿sí?, que parecen ser distintos a los tiempos de los ecosistemas que se han acelerado por todo esta agresión al ambiente. Y bueno, el tema es, ¿darán los tiempos políticos de cambio? ¿Podrán combinarse de manera tal de que no entremos en una situación de desastre? ¿Cómo lo ves? Digamos que las situaciones de desastre existen y son y van a ser crecientes. Ya habíamos dicho por lo menos 50 años de agravamiento de la situación a partir del momento que se tomen medidas. De modo que desastre ya estamos en camino con medio siglo de convivir con desastres. Ahora, interesante el comentario de Donald Trump, porque él está teniendo en Estados Unidos un poco de ese calentamiento global que pedía, que es en la frecuencia de huracanes en la Florida. La ciudad de Miami en este momento es el destino inmobiliario de los latinoamericanos ricos y corruptos que se van a comprar un departamento a Miami. Uh-huh. Si alguno de estos está escuchándonos, le digo, es el peor negocio que podés hacer en tu vida, porque Miami no va a durar muchos años. Miami probablemente sea la primera ciudad norteamericana en desaparecer por el ascenso del nivel del mar. Ya hay barrios que están en inundación casi permanente, están haciendo obras gigantescas, y siempre las obras gigantescas van por detrás de las lluvias, tormentas, tornados, huracanes o simple ascenso del oleaje. De modo que en Estados Unidos lo tiene y bueno, tal vez el castigo del destino a los corruptos de América Latina que van a comprarse departamentos a Miami sea que nunca los podrán disfrutar. Ahora estamos en situaciones de desastre creciente a un ritmo que la gente no percibe. Se perciben los ritmos de desastre de la ciencia ficción, donde en 2 días cambia todo. Aquí no cambia todo en 2 días, pero cambia lentamente, y lo que me preocupa es la falta de visión de nuestros políticos, insisto, de ambos lados de la grieta, con respecto a este tipo de temas. Por ejemplo, se cambia el Código de Planeamiento Urbano, el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, y se autoriza a construir más en zonas inundables.
simplemente porque no hay un plano de áreas de riesgo de inundación. Y porque el código permite construir mucho más que antes. Entonces, vamos a tener más inundados simplemente porque vamos a construir edificios más altos en zonas de máximo riesgo. Y lo único que se piensa es, hacemos el negocio inmobiliario y después hacemos el negocio de las obras de desagüe. De modo que lo que me preocupa es una sociedad que no está imponiendo una agenda ambiental a los políticos. En el resto del mundo esa agenda ambiental está, y nunca porque la haya puesto el sector político, nunca porque la haya puesto el sector empresario, la pusieron los movimientos sociales. Claro. Ahora, en los países en que esa agenda ambiental está, como en Perú, en México, en Brasil, en Costa Rica, en Honduras, bueno, en Colombia, en esos países la presencia de una agenda ambiental significa que la gente se juega la vida por esa agenda ambiental. Gran cantidad de activistas ambientales en toda América Latina han sido asesinados en los últimos años, justamente por este esfuerzo de mantener el tema ambiental en la agenda. Mientras sea una curiosidad, no pasa nada. Cuando empieza a tocar intereses, bueno, sí, pasa a ser peligroso ser activista ambiental. Antonio, Mario que te habla. Sí, Mario. Quería hacerte dos preguntitas. Dale. Una, voy a hablar como abogado del diablo, ¿no? ¿Te obligás a ser abogado de Dios? No. Voy a ser de abogado del diablo y quiero traer los argumentos de mi defendido, que dice que, bueno, en realidad hemos tenido 20, 30 glaciaciones y que siempre nos hemos recuperado, que en la Tierra ha habido mucho más calor que el que están pronosticando y que de alguna manera hay como una tendencia a la homeostasis, que esto, dejémoslo así, que solo se va a ir arreglando. Quizás será una pequeña crisis, pero se va arreglando. Y la segunda preguntita, y ya te dejo que me la respondas, es una pregunta más pragmática, que es el tema de infraestructura nacional. Hace poco escuché, y estaba tratando de recuperar el nombre y no me viene, pero en un programa fantástico, tanto como este, que es El Zorro y el Erizo, que lo dan lo pasan por Radio Nacional, de Alejandro Katz, realmente muy recomendable. Y en este programa un geógrafo decía, atenti porque en 20 años la infraestructura de puentes, caminos, vías de tren y demás en Argentina no nos sirve, por lo menos la Pampa. Las inundaciones se lo van a llevar puesto. Entonces, quería saber si esto es tan así o no, si hay que ir ya pensando en alguna medida para proteger este sistema. Mira, primero que tu cliente tiene razón. Es decir, hay homeostasis, el planeta se acomoda. El tema es que cuando uno habla de política, uno ya habla de una responsabilidad de proteger vidas humanas. La cantidad de dinosaurios que se murieron o de megaterios que se murieron en cada cambio climático, sí, un montón, por supuesto. Después del planeta sigue. El problema es la responsabilidad de que muera la menor cantidad posible de gente. Esto ya es absolutamente otro tema. No hablamos del planeta, sino hablamos de los ejemplares de nuestra especie. Cuantos más ejemplares de nuestra especie podamos salvar de los desastres, mejor. Es uno de los temas. El otro es que todavía todos los manuales de ingeniería están diciendo que cuando se hace una obra hay que hacer los cálculos en función de las lluvias, las precipitaciones en general, el caudal de los ríos, etcétera, promedio de los últimos años. Todo eso va a cambiar. Entonces hay que empezar a hacer las obras en función de los caudales esperados para el futuro, que van a ser más y más y más y más. Y hay que tenerlos en cuenta. Ahora,
no es casual que parte de las rutas de la provincia de Buenos Aires se las lleve el agua, que el tren al oeste te dejó de funcionar cuando una correntada se llevó el puente embragado, este tipo de cosas. Estas cosas están pasando porque tenemos una infraestructura diseñada para otro clima, para el clima del pasado. Bueno, tenemos que ir pensando cómo acomodamos la infraestructura al clima del futuro. Por supuesto, vamos a tener gran parte de la provincia de Buenos Aires inundada. Si uno tiene en cuenta la topografía, lo más probable es que haya lo que los geólogos llaman una intrusión marina por Laguna Mar Chiquita, esta que está cerca de Mar del Plata. No sé quién es el idiota que planteó urbanizar allí, pero es uno de los primeros lugares que se va a inundar. Y de ahí una lengua de agua salada que va a conectar las lagunas del centro de la provincia de Buenos Aires, de Embragado, Lobos, Chascomús, etcétera. Entonces, toda esta zona baja de la provincia de Buenos Aires va a terminar con agua salada, con lo cual eso afecta a las napas, etcétera, saliniza las napas. Hay que pensar en un modelo productivo absolutamente distinto. Claro. No digo otra vez, el planeta sobrevive, pero el tema es cómo sobreviven sociedades humanas que tienen una economía pensada de otra manera. Antonio, hablando del agua, nosotros nos proveemos de agua a través del Río de la Plata. Sí. Y otro curso de agua por el que te quiero preguntar es el Riachuelo, que se nos prometió sanearlo en 1000 días, hace como 25 años atrás. Sí. ¿Cómo estás viendo estos dos cursos de agua, dado que nosotros parece que, aunque vivimos de espaldas al río, creemos que el agua dulce es infinita y que, bueno, que podemos hacer con ella cualquier cosa, ¿no? Mira, uno puede ver en las fotos de satélite del Google Earth, digo porque no es una documentación escondida de los sistemas de espionaje, que la tiene en su casa cualquier persona que tenga una computadora y paciencia para instalarlo. Uno puede ver en las fotos de satélite del Google Earth el área metropolitana de Buenos Aires, puede ver como al norte de la ciudad de Buenos Aires las cloacas van a parar al río Reconquista, al río Reconquista al Tigre, al río Tigre, el río Tigre al Luján, del Luján al río de la Plata, y una enorme mancha de contaminación que va a parar a las tomas de agua que están frente a Aeroparque. Bueno, esto es un riesgo, está claro. Ahora, por algo no se hace una práctica que estamos planteando los ambientalistas desde mucho antes que se oyera hablar de María Julia Sobray, una práctica que hay que hacer un análisis completo del agua antes de las tomas y después de las tomas, o sea, antes de captar el agua y después, y publicarlo. Antes queríamos que se publicara en un folleto, ahora uno puede pedir que se publique en internet. ¿Qué tiene ese agua? Porque ese agua tiene montones de contaminantes en cantidades que arbitrariamente se supone que no son nocivos para la salud, pero ¿cuánto tiene de qué contaminante qué día? Por ejemplo, sabemos que según las condiciones meteorológicas, hay días en que la corriente del Río de la Plata arrastra más rápidamente los contaminantes, y hay días en que hay sudestada y se concentran los contaminantes y se pueden concentrar en la zona de tomas. Es decir, yo no estoy seguro que todos los días del año el agua de red sea potable, ni siquiera con las normas tan laxas que tiene nuestro país. Pero por eso es que se hace un análisis de agua cada tanto y te publican análisis de 10 años atrás,
cuando tendrían que publicarte análisis diarios y de todos los parámetros de contaminación, no de algunos que les den bien. Esto con respecto al Río de la Plata, que hay que otra vez plantearse como una cuestión política. Necesitamos control, información, etc. Y con respecto al riachuelo, simplemente la última vez que se adoptó una política de saneamiento seria fue cuando la legislatura de la provincia de Buenos Aires ordenó erradicar los establecimientos contaminantes, que eran los saladeros, que fue en septiembre de 1871, bajo la presidencia de Sarmiento. Fue la última vez que el riachuelo se limpió en serio, que quedó un paisaje maravilloso de quintas, huertas, remeros y este tipo de cosas. Después, todo lo que se hicieron fueron simulacros. Ahora uno entiende que los vecinos de La Boca estén enojados porque están esperando desde 1871. Se creó un organismo llamado ACUMAR, que lo único que hace es gastar dinero en publicidad, pero la calidad del agua es la misma y todavía no han tomado medidas para controlar la contaminación del aire en 10 años. En 10 años que hay un organismo encargado de controlar la contaminación, que tiene el mandato de controlar la contaminación, y lo que se permite tirar al agua legalmente es la misma cantidad de tóxicos que antes tiraban ilegalmente, y no hay ninguna norma que controle la contaminación del aire, así que uno supone que las chimeneas están igual que siempre. Ahora, esto, que en cualquier otro país sería un escándalo, pero un escándalo 100 veces mayor que el de la fotocopia de los cuadernos, en Argentina parece que no pasa nada. Entonces, tenemos una sociedad que recibe agresiones enormes desde el ambiente y que no está suficientemente sensibilizada, salvo a las agresiones económicas. Una sociedad que le tocan el bolsillo y salta, una sociedad en que le tocan el cuerpo, le tocan el agua que bebe, le tocan lo que respira, y actúa como si no se diera cuenta, como si no fuera importante cualquier cosa distinta del dinero. Y creo que el rol nuestro es decirle a la gente, tu dinero es importante, pero también es importante lo que respiras. Antonio, ahí me parece que estás planteando un tema que nosotros lo estamos sintiendo también como un tema central, ¿no? Que es cómo instalamos esta agenda que vos planteabas hace un rato atrás, cómo esta agenda se transforma en programas políticos concretos y más adelante en transformación de la sociedad. O sea que habría digamos que un punto ahí de convergencia de todas las luchas ambientales hacia la política, porque en definitiva en el plano de la política es donde vamos a encontrar las soluciones de fondo a estos temas. Bueno, es el desafío, parece, ¿no? Es el desafío, y además en todas partes, en todo el mundo, siempre cuando la gente reclama, le contestan con generalidades, un simulacro o algún discurso sacado de un manual de Naciones Unidas. Entonces, yo no quiero que digan que el tema es importante. Yo quiero una ley de delito ecológico. Es decir, si las empresas no pagan los impuestos, simplemente los ejecutan, si no pagan la luz se la cortan, etcétera, etcétera. Ahora, si las empresas contaminan, les subsidian para que dejen de contaminar. Agarran la plata y siguen contaminando. Esto pasó desde la época de Alzogaray hasta ahora. ¿Hay algún proyecto de ley en discusión? ¿Tenés conocimiento? Cada tanto aparece algo en el Congreso y después se vence.
pierde estado parlamentario porque no lo quieren tocar. Sí, sí. En este momento en Argentina es delito solamente si a causa de la contaminación muere alguien. No es delito destruir un río, no es delito destruir un bosque, no es delito afectar la salud pública. Ahora, una cosa es, un río es una propiedad pública, igual que una escuela. Si yo incendio una escuela, voy preso. Si yo destruyo un río contaminándolo, no pasa nada. Sí, sí. Se aprobó una ley de glaciares y fue vetada por la propia presidenta, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Se volvió a aprobar otra ley de glaciares y tenemos ley de glaciares y ley de bosques que no se cumplen. Y sirven porque la gente cree que el hecho de que haya una ley garantiza algo. Ahora, garantiza algo si hay alguien dispuesto a hacer cumplir la ley. Claro. También hay un fallo que ordena la recomposición del riachuelo, hecho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte Suprema hizo todo lo posible para que no se cumpliera el fallo de ellos mismos. Antonio, el tiempo se nos ha ido, para nosotros ha sido un gusto extraordinario haber podido entrevistarte, pero seguramente te vamos a molestar en algún otro momento. No es molestia. Es muy lindo charlar con amigos. Bueno, sí, para nosotros también. Y la verdad es que la cantidad de elementos que vos has aportado para nosotros, para nuestros oyentes, vamos a tratar de procesarlos y en no mucho tiempo te vamos a estar volviendo a llamar para, bueno, porque nos han quedado también un montón de temas que son de tu dominio, que son de tu manejo y que nosotros siempre exaltamos, que lo estudioso que sos, lo capaz que sos para abordarlos, desde una mirada humanista, desde una mirada ecológica, que realmente es la que debería adoptar la totalidad de nuestro pueblo y en particular de nuestra dirigencia política. Daniel te quiere hacer una última consulta. Sí, te quería hacer un comentario. Yo ya tengo 62 años, pero quiero decir que mi primer contacto con los temas ambientales fueron tus charlas en la calle de Sarandí 56, allá por la década del 80, que tuvieron un impacto enorme en ese joven que era yo, que en ese momento iba a escucharte con mucha atención. Y acá Mario también cuenta que él también en su juventud te escuchaba. Así que bueno, estamos peinando canas y seguimos atrás de los mismos temas. Y bueno, digamos que hay gente que es consecuente y no se vende, y eso es muy buena noticia para todos. Un dato: si los oyentes quieren seguir los temas ambientales y probablemente no los encuentren en los medios de comunicación, entren en mi página de Facebook, Antonio Elio Brailovsky, y yo pongo todos los días alguna noticia ambiental con algún breve comentario, como para ayudar a que la sociedad esté un poco menos desinformada de lo que está. Bueno, excelente, Antonio. Te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos infinitamente y vamos a volver a estar en contacto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta siempre. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a la tanda de la radio, son las 13:01. Estamos ya con la concejal Sandra Giametti de Morón. Buenos días, Sandra. Hola Mario, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, un gusto volver a charlar contigo, que fuiste una de nuestras primeras invitadas a este programa La Brújula, que hemos seguido emitiendo desde su aparición. Y ahora te hemos visto con una iniciativa de crear una mesa de diálogo intersectorial, y me gustaría que le digas a los oyentes cuáles fueron las motivaciones y de qué se trataría esa mesa de diálogo. Mira, esta mesa de diálogo efectivamente, que como vos decís es intersectorial, tiene que ver con una realidad que si bien veníamos viendo durante el año pasado, que es el cierre definitivo de negocios en Morón y el cese de la actividad comercial de muchos negocios,
En estos meses de verano, lo que va de verano, estos 40 días de enero y febrero, nos sorprendimos de ver el acelere que tuvo y la progresión que tuvo. Superó en dinamismo, en cantidad, el ritmo al que se venía apreciando esta realidad en todo el partido de Morón. Esto no escapa obviamente a una realidad nacional, sobre todo concentrada en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, por lo que sabemos y por los informes de distintas ONG que han intervenido en el tema. Y a partir de la difusión la semana pasada de un informe de una ONG, Defendamos Buenos Aires, se tuvieron números más precisos, con lo cual lo que habíamos decidido con el equipo de trabajo fue hacer un relevamiento nosotros, parcial, pero para documentar de alguna manera todo lo que detectábamos cerrado, gran parte de lo cual cerró en los últimos 45 días. La verdad que es atroz verlo, y todos los que vivimos en Morón, dormimos en Morón, nos despertamos en Morón, lo vemos diariamente. Con cualquier persona que hablamos, con vos, a vos te pasará lo mismo. Así es. No cesamos de ver negocios cerrados y que se incrementan día a día. O sea, no son solo la franja que solía venir creciendo, como te digo, en el último año, sino que durante los meses de enero y febrero se ve que ha sido muchísima la incidencia, la situación económica. Nosotros lo que decimos es, naturalmente, que esto depende de cuestiones de carácter nacional, como es el diseño o el no diseño que tenemos por parte del macrismo de las políticas económicas que nos llevan a esta recesión tan grave que estamos viviendo y que está viviendo todo nuestro pueblo, y los comerciantes particularmente en su actividad. No solo depende de, como decíamos, de las líneas que tracen o que no tracen desde el gobierno nacional, sino que creemos que desde lo local se puede aportar algo también. En primer lugar, con sensibilidad y preocupación, escucharlos, escuchar al sector, sentir qué es lo que les pasa, que sentimos que no lo está haciendo el oficialismo. Por eso la propuesta nuestra tiene que ver con una mesa intersectorial, pero que sea dinámica, que pueda convocarse ya, no es algo que necesite muchos protocolos. La verdad que lo único que necesita es las ganas de tener un diálogo sincero y de buscar soluciones consensuadas, escuchando a otros actores, escuchando a los comerciantes, escuchando a las cámaras que los representan, escuchando a los martilleros, al Colegio de Martilleros, escuchando a la Universidad de Morón, al Ministerio de Trabajo, al Sindicato de Comercio, y por supuesto es indispensable que esa mesa sea conducida y con presencia fuerte del municipio de Morón, que es quien tiene que llevar adelante las políticas, y con la convocatoria de los otros partidos políticos a través de los concejales. Nosotros creemos que son muchas las cosas que se pueden hacer localmente, lo que no tenemos es la posibilidad de que el oficialismo las lleve adelante directamente. Por eso esto es necesario, sentarse, generar intercambio de ideas, escuchar a quienes hoy más son víctimas de esto, porque nosotros creemos igual, Mario, que la víctima es el vecino de Morón directamente. Es un círculo nefasto el que se genera con cualquier cierre de una fuente de trabajo. Para el titular del emprendimiento, que generalmente apostó todo ahí, apostó ahorros, o una inversión, o un préstamo, o un crédito, con las llaves, con el alquiler, con sostener el lugar abierto, con crear fuentes de trabajo. Para los empleados principalmente, que han perdido un día para el otro la fuente de trabajo, y para los comerciantes y empleados que a su vez son vecinos de Morón. Entonces todo eso genera y vuelve a impactar en este círculo perverso del que hablábamos, en una mayor caída del consumo en Morón. El tipo que trabaja en Morón, vive en Morón, consume en Morón, y un cierre de este tipo y una pérdida de la fuente de trabajo provoca más recesión en Morón. Entonces no podemos mirar para otro lado, no puede el oficialismo mirar para otro lado, y tiene que hacerse cargo de sentarse en una mesa, y en lo que tenga que ver, no con lo nacional, sino con cuestiones locales, creemos que la mejor manera es escuchar y aportar soluciones. Muy bien. Te voy a contar una pequeña anécdota que del día sábado pasado. Nosotros estábamos reunidos allí en el local partidario de la calle Escalada 91, ahí en pleno centro de Morón, y era el mediodía, y bueno, fueron dos compañeros a comprar pan a la panadería que se encuentra en la esquina de Larralde e Independencia. Siempre fuimos ahí, hacen un pan riquísimo, y bueno, la señora les dijo a los que fueron allí que se estaban yendo
se están yendo ahí frente a la plaza de Ituzaingó. ¿Y por qué se están yendo? Y bueno, porque el alquiler se les había ido a un número que cuando lo trajeron nuestros compañeros, a nosotros nos caímos de espalda. 110.000 pesos por mes, una esquina chiquita, ¿no? Y lógicamente que esta gente, bueno, habrá dicho basta, no podemos estar desde las 4 de la mañana a las 10 de la noche todos los días para llevarnos 2 pesos a casa y pagar 110.000 de alquiler. En esa mesa, lógicamente, que también supongo yo, se tratarán, Sandra, de sensibilizar a los propietarios de los locales del centro de Morón, que realmente tienen una rentabilidad extraordinaria y que en algún momento podrían hacer un pequeño esfuerzo a favor de comerciantes que son muy trabajadores y que realmente se encuentran ante una presión impositiva descomunal, gastos enormes y un alquiler que los asfixia. Por eso para nosotros, como es muy difícil, o sea, y no hay manera de convocar a representantes de los propietarios, nosotros lo que pensábamos es, sin duda alguna, a la hora de que el titular fije el precio de la renta que va a percibir, de que el propietario del negocio, quien suele intervenir con mayor cercanía es el martillero. Por eso para nosotros es muy importante la presencia del Colegio de Martilleros y de los martilleros del oeste, porque influyen y mucho en la fijación de precio por parte del titular del inmueble, que pone este inmueble a alquiler y a veces con un valor distorsionado que no tiene que ver. Esto que decís vos nos llega a muchísimos comerciantes, que es negocios que superan, estamos hablando de alquileres de 6 dígitos, la cifra del alquiler. Es increíble la cantidad que superan los 100.000 pesos de alquiler. El comerciante tiene que trabajar algo que no trabaja para poder afrontar primero que nada ese alquiler, después viene todo lo demás encima. Particularmente los panaderos, que la nombraste a esta señora, los panaderos, los despachos de pan, que son uno de los sectores más castigados, porque el año pasado la harina tuvo un aumento del 500%. Así es. Entonces es algo imposible para ellos de soportar. Ese alquiler en la zona que vos me decís donde tienen el local, que la conozco perfectamente, esto también está pasando en los barrios, que es algo que nos transmiten comerciantes de los barrios. Se están pidiendo valores de alquiler al costo de la calle más transitada y más cara del centro comercial. Entonces hay evidentemente una distorsión que nosotros desde lo local no lo podemos manejar por la vía legislativa. No pueden, fíjate, a nivel nacional ponerse de acuerdo con una ley de alquileres que maneje algunos topes, pero sí podemos atender las consecuencias o generar compromisos por parte de quienes participen. Porque desde lo local, aunque no sea fijar el precio del alquiler, sí hay medidas más pequeñas que se pueden hacer. Por ejemplo, hablar y establecer algún plan especial de pago de deudas con el municipio, para los negocios más pequeños. Se puede establecer una unidad de medida que sea la más baja y para que esos más pequeños puedan acceder a planes beneficiados en este momento. Se puede reprogramar o recalcular bases de ingresos brutos o de vencimientos. Se puede hablar de la periodicidad de las inspecciones del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Para que tratar de tener menor presión sobre estos comerciantes. Entonces, la única manera en la cual se pueden analizar estas cosas y no sacar una norma que atienda nada más que un parchecito y que después corre el riesgo de no ser votada porque hay una mayoría automática oficialista en Morón que no la va a votar, es crear el ámbito primero para generar después medidas puntuales que creemos que se puede hacer y que van a ayudar al menos en algo a paliar lo que está pasando. ¿Y qué respuesta tenés de Ramiro Tagliaferro? Por el momento ninguna, ni de él ni de sus concejales. Nosotros hemos terminado el año en una situación dura, digamos, en el Consejo Deliberante, que vos sabés que está representada por mitades la oposición en 12 concejales y el oficialismo en 12 concejales, y la verdad es que no hay muchas posibilidades de dialogar con los concejales de Cambiemos. No, ellos levantan la mano directamente ante una propuesta del oficialismo y rechazan cualquier otra que venga a otro lado. La verdad que ha sido un año muy complicado y que dentro de todas las propuestas que hemos tenido solo hemos logrado
la aprobación de un proyecto de la cantidad enorme que hemos presentado y que no se ha cumplido tampoco, que fue el proyecto para que se cumpla el RAFAM y se nos habilite el acceso a las cuentas municipales para poder controlar, que es nuestra función como concejales. Entonces, es muy complejo, la verdad, hasta hoy no he recibido ninguna respuesta ni mensaje del oficialismo. Veremos a partir del 1 de marzo que comienzan las sesiones ordinarias este año. Sandra, te hago mi última pregunta, desde ya agradeciéndote la amabilidad que has tenido para charlar con nuestro programa. Yo recorro, no tengo una auditoría porque habría que auditar una gestión de gobierno y eso implicaría estudios mucho más calificados de algo que es simplemente mi impresión. Pero ando por las calles de Morón muy rotas, baches que se agrandan y que no se cierran nunca, un abandono, a veces se corta una calle como para hacer un poco de teatro de que se está haciendo algo, pero en general noto un municipio con un intendente muy poco comprometido con la gestión, muy poco comprometido con un poco la limpieza, la belleza de nuestro municipio, con los espacios verdes. Tu impresión, que vos sos concejal y lógicamente tenés una mirada mucho más céntrica que la mía, de la gestión de Ramiro Tagliaferro, ¿cuál sería tu evaluación? La misma, Mario. La misma, lamentablemente, yo creo que es un gobierno, el de Ramiro Tagliaferro, que está muy por debajo de lo que uno esperaba en cuanto a nivel de gestión y calidad de la gestión. Yo esperaba más realmente de quienes, sobre todo de quienes como Cambiemos se habían anunciado que venían a cambiar y a mejorar muchas cosas. Morón ya estaba mal cuando ellos asumieron el gobierno y muchas de las cosas que estaban mal hoy están peor. Por ejemplo, dos temas que acabas de nombrar, nada más que para referirme a dos que se ven en la calle. Una es el estado de suciedad de Morón y el estado de la prestación del servicio de recolección de residuos. Es malo, es caro y es malo. Hemos estado todo el año, este primer año de nuestro mandato, exigiendo sanciones, exigiendo información sobre este servicio, no las hemos obtenido, pero el servicio es malo. Y la otra es la malísima calidad con que se mantiene la obra de mantenimiento de calles, la obra de asfaltado público, la obra de reparación de baches, cuando es una de las funciones que nosotros llamamos las neurovegetativas de un municipio. Desde la vieja concepción que tenía el municipio de las 3B, que era baches, bombitas, basura, es lo mínimo que uno le pide. Es como respirar, inhalar y exhalar. Es obligación de quien se propone para una elección mantener esas tres condiciones mínimas cubiertas. Después, bueno, el transcurso de los años encima ha hecho que se enriquezca, se modernice la gestión municipal y se presten hoy otros servicios, pero nunca abandonando esos, que son los primarios, que son por lo que la gente paga directamente su tasa de seguridad e higiene y de servicios generales. No solo se ve el deterioro de las calles, pese a este plan de bacheo que dicen tener y que uno los ve esporádicamente y en algunos lugares hacerlo, sino que están trabajando con una muy mala calidad, y vos lo habrás visto, de materiales, porque lo reparan las veces en que lo reparan, que son las menos, al muy poco tiempo vuelve a estar roto esa calle, vuelve a estar rota la calle, roto el asfalto, desmoronado el bache que se arregló. Entonces, evidentemente, pese a que los costos son altísimos, hay mal control en la gestión y en el propio control, ¿no? La auditoría que ellos mismos deberían estar haciendo. Entonces, lo vemos malo, es en las cosas que la gente debería ver sin ninguna duda. Hola. Muy por de expectativas. Hola. Hola, sí, se cortó en un momento, se cortó la comunicación. Ahí te escucho. Ahí. Sí. No, en eso decía que, ahí se escucha, en eso decía que está muy por debajo de las expectativas, ¿no? Y por otra parte, ante el agradecimiento, soy yo la que te agradece a vos el llamado y la generosidad de convocarnos siempre para que tus oyentes puedan escucharnos y compartir con vos estas reflexiones. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Vamos a seguir charlando, y te voy a visitar uno de estos días. Mario. Y te voy a ir a visitar uno de estos días. Con todo gusto. Te espero un cafecito. Dale. Te mando un abrazo grande y gracias por el llamado. Un abrazo. Hasta siempre. Bueno, vamos a seguir acá con nuestro programa. Vamos a empezar a aprovechar la presencia de un invitado especial, que es Mario Kektik, amigo y además médico psiquiatra. Vos has iniciado unos podcast, ¿le llamás vos? ¿Cómo es?
Sí, podcast, no sé, pequeñas unos cortos, unidades vamos a decir. Hay unas sonoras. grabaciones que tienen que ver con una cosa muy interesante, que es el socialismo creativo. Hay gente que ha tratado de cristalizar en alguna experiencia del pasado el socialismo, como si fuera una cosa, un hueso de un dinosaurio, y entonces esa pieza de museo. Y ahí está, quieto, inamovible, digamos que nunca va a pasar nada con ese hueso. No es eso. ¿Por qué no nos explicás un poquito tu idea sobre el socialismo creativo en esta etapa del siglo XXI? Bueno, antes que nada yo no soy quien para explicar nada, así que no, cuenta tu interpretación. Vamos a conversar, explicar. Bueno, uno puede empezar con Echeverría, siempre a mí me gusta empezar con Esteban Echeverría, o podemos empezar con Marx, pero sea como fuere, esos grandes pensadores vivían en una sociedad completamente distinta a la nuestra. Y crearon, como decís vos, modelos que más o menos empíricos, más o menos literarios, pero crearon modos de ver el mundo, cosmovisiones, que no nos podemos dar el lujo de conservar cristalizadas, como decías vos. O sea, así como ellos renovaron el pensamiento de su época, nosotros nos vemos, me parece, obligados a lo mismo, ¿no? Pensá que, bueno, por ejemplo, Marx vivía en una sociedad que llevaba muy poco tiempo de industrialización, ¿no? Y Esteban Echeverría todavía no había empezado la industrialización acá, que en realidad nunca empezó, pero digamos, había algunos saladeros, ¿viste? Alguna cosa, pero sin embargo, bueno, él había viajado había sido becado a París, y había visto que estaba pasando en Europa, y bueno, trajo ideas de allá. Además, bueno, estaba en contacto con los ingleses de Montevideo, eso lo había enriquecido mucho, pero bueno, son como banderitas así clavadas en un mapa que no podemos ignorar, pero a la vez debemos repensar. José Ingenieros tiene un artículo por ahí diciendo que dice, el siglo XX, no esperemos nada del siglo XX, porque no es José Ingenieros, bueno, alguno de esos. Algunos de los grandes, algunos de los muchachos, pero no sé si es José Ingenieros, no. Tengo que ahora... O sea, recuerdo la idea es muy buena, y dudo si fue José Ingenieros, pero dijo, no esperemos nada del siglo XX porque nuestros filósofos están diciendo cosas para agradar a los demás. Vamos a esperar el siglo XXI, decía él, ¿no? Y nada, el libro ese de Klein a mí me impactó mucho en su momento, y un tipo, Bruno Latour, ¿viste? Que dice una cosa, se pelea con todos Latour, ¿no? Pero el tipo dice una cosa interesante, dice, el capitalismo va a implosionar. O sea, no necesitamos una revolución, simplemente va a implosionar. Que es un poco esta idea que decías vos hace un rato de, si no crece al 3%, porque la naturaleza no se lo permite, simplemente se para y muere, digamos. Si no crece al 3% anual, y todavía está creciendo 3 y pico, 4, baja un poquito, toma un poquito menos, pero efectivamente, como decía Brailovsky, es probable que esa tasa en poco tiempo no llegue al 3% y va a implosionar. Entonces no debemos... Sí, ahí un tema, ¿no? Para reflexionar, el tema del crecimiento. ¿Hasta dónde crecer? ¿Es infinito el crecimiento? ¿Hay que decrecer? No es infinito, no es posible. El planeta no es infinito. No es infinita la energía. Digamos, acá el tema energético también está planteando un acotamiento de todo lo que estamos conversando, ¿no? Este sistema se sostiene sobre la base de poder acceder a energía en determinadas condiciones. Si la energía fósil se acaba, ¿sí? El petróleo, el carbón y el gas, tenemos que encontrar unas formas de producción energética que hay, las formas alternativas, el sol,
las hidroeléctricas, distintas formas alternativas de producción de electricidad y energía, pero bueno, necesariamente la matriz energética te está llevando hacia el cambio de la matriz energética, te está planteando un desafío. Ahora, ese desafío o ese cambio se va a dar sobre la base de la hegemonía de los países ricos sobre los países pobres y el mayor sufrimiento de los países pobres, o se va a dar de otra manera más equitativa para los seres humanos. Este es el gran desafío, que va a cambiar, claro. Va a cambiar, ¿no? El desafío básico, lo acaba de decir Antonio Brailovsky, es un desafío ético. Es decir, si nosotros vamos a preservar la vida sobre el planeta, la defensa de cada uno de los integrantes de nuestra especie y la dignidad de cada uno de ellos, o de lo que se trata es lo que plantea una parte de la élite norteamericana, que es que esto se reequilibra muriendo 3.000, 4.000 millones de seres humanos y volvemos a un equilibrio. Como nosotros vamos a estar dentro de los que se salven, que revienten los demás. Es un desafío ético tremendo. Lo que a veces te pregunto, Mario, como periodista en este caso que soy, a veces la pregunta es, uno vive dentro de un sistema, nace dentro de un sistema, no comprende que nace dentro de un sistema, porque a uno lo traen al mundo, y la verdad que carajo sabe, uno viene al mundo. Me trajo mi mamá y después me entero que también tenía papá, y después me entero que tengo familia y que tengo un barrio, y después me entero que tengo un país y que hay una humanidad. Perfecto. Vivo dentro de un sistema. Ahora, ese sistema en un momento puede cumplir los requisitos mínimos para que sobreviva. Y hay otro momento que vos decís, mirá, flaco, este sistema no contiene a una cantidad de gente muy grande, a la cual la obliga a la marginalidad, a la exclusión, a no poder disfrutar de la vida. En muchos casos los instiga prácticamente para que se vuelquen al delito. Bueno, ¿no es hora de pensar en cambiar el sistema? Sí, yo creo que sí, y bueno, un poco estamos hoy reunidos acá, y tantas veces que hablamos y demás, porque creemos que tenemos que cambiar el sistema. El tema, recuerdo que una vez hablábamos de la relación entre impuestos progresivos y impuestos regresivos, ¿no? Y entonces, claro, estábamos muy de acuerdo en cuál era el resultado final, digamos que los impuestos tenían que ser más progresivos y menos regresivos. Ahora el asunto era cómo llegar a esa nueva relación, ¿no? Acá sería cómo transformar el sistema, ¿viste? Si de arriba abajo o como es una idea de Latour y de muchos más, ¿viste? Que en realidad se cambia de abajo para arriba. Ahora, cambiarlo de abajo para arriba es un desafío para todos, para cada uno en su pequeña cosa. Y es y realmente muy complicado y yo no sé si utópico, pero en un punto prefiero esta utopía a esto que decías vos, que nacemos y no sabemos, ¿viste? Pero vamos a la primaria, después a la secundaria, después no sé dónde vamos, que un día estamos entrando en el geriátrico y nos dicen se acabó y no sabes por qué, digamos, y tu hijo empieza a hacer las mismas cosas que hiciste vos y ya vas viendo que tu nieto de a poquito ya le van haciendo creer esto de que, qué sé yo, que la desigualdad es algo, ¿viste? Que es la naturaleza, o sea, una terrible desigualdad y no, pero esto es así. Mario, ¿no pensás que hay una relación dialéctica de alguna manera en el sentido de que este cambio por abajo es lo que va a permitir también que en algún momento se produzca el cambio desde arriba? ¿Qué quiero decir con esto? En la medida que, como decía Brailovsky, que las agendas se van instalando en una sociedad, ¿sí? Y en la medida que empiezan las pequeñas prácticas de separar la basura, de tomar conciencia en la vida cotidiana de nuestra relación con el consumo, etcétera, etcétera, esto va preparando a la sociedad para ir, digamos, demandando a nivel político cambios cada vez más profundos.
Me parece que en ese sentido no es no es que, digamos, va a venir un gobierno que va a cambiar todo, ni es que los cambios se van a hacer al margen de los gobiernos. Va a ser una relación entre la sociedad y la política, de ir evolucionando hacia ese cambio, ¿no? Por eso es importante esto, ¿no? De que la agenda se instale y que se instale en la discusión en la familia. Y hay una cosa muy buena, y por lo menos lo que yo estoy viviendo en mi casa desde hace unos años, es que son mis hijos los que demandan esta agenda, ¿no? Que me la vienen demandando a mí y me la vienen planteando a mí, que me están obligando a plantearme cambios en mi vida cotidiana, ¿no? Sí, yo creo que en realidad hay muchas cosas que los socialistas hace 100 y pico de años dejaron, ¿viste? O sea, dejaron en el sentido que nos dejaron ahí para que las usemos y las generaciones posteriores un poco la descuidaron. O sea, esto que decís vos de, bueno, en la base, bueno, no, y el gobierno arriba, no. Pero sí, los socialistas crearon un montón de organizaciones intermedias, los clubes, las cooperativas, las bibliotecas, formas de uso del espacio público, formas de producción de conocimiento y demás, que todo eso se puede revitalizar. Y de hecho, yo creo que indefectiblemente se va a revitalizar. O sea, en algún momento creo que va a haber como un vuelco y el hombre a pie, viste, como nosotros en un momento dice, bueno, no tengo laburo, me matan con impuestos, me tengo que asociar con otros y tengo que empezar. Y tenemos un montón de estructuras que todavía las podemos usar, que tenemos sistemas legales que las contienen. O sea, hay mucho por recuperar. Eso me parece que es Ahora, es verdad, por ejemplo, Buenos Aires tiene 200.000 personas en la calle y tiene 1 millón de lugares habitables, digamos, desocupados por la libertad del mercado, digamos, inmobiliario. Sé que estoy diciendo algo complicado, pero la verdad que es una locura una ciudad. A ver, uno llega en un ómni, se baja y encuentra 200.000 personas durmiendo en la calle. Entiendo que a lo mejor alguno puede querer, he conocido gente que prefiere dormir en la calle, pero supongamos que la gran mayoría no quiere vivir en la calle. Y este alienígena ve que hay 1 millón de camas que están siendo puestas ahí para la especulación, para aumentar los precios. Bueno, es verdad, ahí yo creo que el gobierno tiene que intervenir. Yo no digo una expropiación masiva y demás, pero vos no alquilaste durante 6 meses tu unidad y bueno, vas a tener que pagar un impuesto por eso, por ejemplo. Y ese impuesto tiene que ser usado para construir viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas sí, el gobierno tiene que hacer esas cosas. Ahora, no nos olvidemos que el gobierno está colonizado por las élites. Entonces, creo que tenemos que desconfiar mucho de la idea, bueno, el Estado va a... instalemos una agenda que está controlada por los medios de comunicación que son propiedad de las élites. Entonces, nada, me parece que tenemos que desconfiar mucho de las ideas meta, es decir, como de las grandes ideas, que luchar allá donde están las grandes ideas y las grandes verdades y las instituciones importantes y demás, porque todo eso está colonizado. Entonces, nada, los socialistas hasta mitad del siglo XX no se ven enfrentados con el fin de las utopías. Todavía había un mundo con utopía, no se ven enfrentados y hablo de Alfredo Palacios, ¿no? No se ven enfrentados con el fin de la energía, no se ven enfrentados con el fin del Estado, no se ven enfrentados con el mundo del consumo. Todo eso. Una pregunta. Cuando vos hablamos de instalar la agenda, lo que a mí se me ocurre no es que la agenda es lo que aparece en la tapa de Clarín, sino lo que se discute en la cena cuando estás en tu casa con tu familia, ¿no? De alguna manera esa es la agenda. Entonces, cuando viene mi hija y me plantea un tema de preocupación en torno a una cuestión ecológica, que es un tema que se conversa bastante en mi casa, digo, bueno, está entrando en la agenda de la sociedad. A esto me refería. Obviamente que los titulares de los diarios nos plantean un mundo que está bastante alejado de lo que realmente pasa, ¿no?
Y bueno, nada, esa... Bueno, No, a ver, me gustaría intervenir nada más que para meter una idea. Es interesante que cuando uno toma una cierta conciencia o un cierto conocimiento de la realidad en la que vive, poder darse cuenta qué es lo que le duele, qué es lo que lo disgusta, qué es lo que lo desacomoda, qué es lo que lo deprime, ¿verdad? Y dejar en libertad la imaginación para decir, yo querría llegar a esto, a eso que se le llama la utopía. Es decir, crear la utopía es una construcción maravillosa, porque uno dice, vivo parado porque no conozco la silla, y alguien piensa qué bueno sería tener una silla, ¿no? La silla sería una utopía frente al tipo que no la conoce. Y entre esa utopía y la realidad que te disgusta, hay un camino, que es el camino de la vida. La impresión que yo tengo, que el socialismo creativo tiene este doble desafío, de un poco decir, esta es la utopía a la que queremos ir, y a la vez, este es el camino que nos parece más adecuado para alcanzar esa utopía. ¿Qué pensás en torno a esto? Porque la utopía, bueno, es Tomás Moro, pero desde que Tomás Moro tiró su libro, no bajó nunca la utopía en la humanidad, ¿no? Y la idea de soñar con un mundo mejor movilizó generaciones enteras en el mundo. Sí. Después muchas experiencias no fueron del todo felices, pero con todo el mundo fue cambiando, y yo siempre pienso que prefiero vivir ahora que en el pasado. Y creo que este ahora, con todo, nos da por lo menos mejores posibilidades que las que tuvieron otros en el pasado. ¿Qué pensás vos? Bueno, a mí la palabra utopía me complica un poco, ¿viste? No, parece demasiado, que abarca demasiado y ya después entonces es complicada. Me gusta más lo que cuando algunos hablan de lo que llaman el diseño especulativo. Es decir, imaginar, crear, diseñar sobre la hipótesis de la posibilidad de eso. La posibilidad de que a través de un diseño no significa alta tecnología ni nada, digamos, es diseñar. Diseñar es desde hacer un plato de fideos hasta crear una empresa de signalómica, ¿viste? Dibujar la silla que decía Mario hace un claro, rato. En la medida que es posible. O sea, suponete en una sociedad que no conocen la madera, pero hay árboles, digamos, alguien dice, ¿y si corto este árbol en pedacitos y hago algo para sentarme? Eso sería el diseño especulativo. Y ahora, el tema de la creatividad es un problema, porque tenemos la idea de que la creatividad está en manos de unos pocos iluminados. De hecho, se nos provee siempre la imagen del genio, ¿viste? De Steve Jobs, que es un genio que, ¿viste? Después cuando uno lee la biografía dice, bueno, no era tan creativo, en realidad se choreaba todo, ¿viste? Lo sabía en todo caso ensamblar. No voy a decir que era un tonto, todo lo contrario. Pero digamos, voy a la idea esta de que como hay unos creativos ahí, los demás no son creativos, ¿viste? Como en Venezuela, cuando se habla de Bolívar. Entonces, claro, como Bolívar era un fenómeno, entonces todos los venezolanos del pasado, del presente y del futuro y bueno, no valen la pena porque nunca van a ser Bolívar, ¿viste? Porque la república es bolivariana. Entonces, el creativo tal es el creativo, entonces todos los demás no somos creativos. Y cuando los tipos que estudian, si querés empíricamente o científicamente, la creatividad, encontraron que eso es lo más nocivo que hay para la creatividad. O sea, cuando se le inyecta a los demás la idea de que ustedes no son los creativos, porque hay unos que están ahí que son creativos, ¿viste? Entonces, tenemos que recuperar la idea de que todos podemos ser recreativos, algunos más, algunos menos, y de hecho lo somos. Y estamos llenos de experiencias por lo menos yo, que soy poco creativo, digamos, me doy cuenta
había una chica que venía a casa a darnos una mano y ella siempre con un alambre ponía cada cosa. Y yo decía, ¿pero cómo? Y no, pero por esto, por el otro. Y iba resolviendo todos los quilombos que iban pasando en una casa. Y más de 5 hijos, un desastre, los perros. Y ella iba, no, pero esto así. Y resolvía prácticamente la casa, la mantenía en pie. Ella, ¿no? Estoy hablando de Nora. Bueno, un poco como la película Roma, ¿viste? Que no, también está un poco retratada esto, ¿no? Esa capacidad, ¿no?, de resolver. Es la creativa de la película, es ella, ¿no? Muy buena película, donde está un poco estos temas de que la creatividad está en realidad distribuida y se trata de reconocerla. Entonces, nada, a mí se me ocurrió pero es un trabajo que está lleno de fisuras, lo que estoy haciendo, y de a poquito, en los ratos libres, y ni siquiera ni va a ser un libro ni nada, es un aporte para este programa, pero tratar de ir ensamblando estas ideas. Es importantísimo, porque en principio plantearse socialismo, que ya es una cosa distinta a cuando nos plantean esencialmente el capitalismo, porque el capitalismo se ordena sobre una base estrictamente materialista, vamos a llamarle así, materialista, que es básicamente que se trata de poner el conjunto de los factores humanos, naturales, las relaciones, la ciencia, la tecnología, las fábricas, los caminos, todo en función de optimizar la tasa de ganancia del capital. Bueno, eso da por resultado que algunos capitalistas tienen muchísima riqueza y millones no tienen nada. El socialismo es poner todos esos factores al servicio del bienestar general. Por eso creemos que la Constitución Nacional da mucho más lugar a la idea del socialismo, no el cohete. Fue pensada justamente por Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, y los liberales la han tergiversado. ¿Por qué la han tergiversado? Les voy a contar una pequeña anécdota. La Constitución se sanciona el 1 de mayo de 1853. Y bueno, queda la sancionada básicamente la que tenemos hoy, después tuvo reforma, la última, la del 1994. Pero todos se daban cuenta que a esa pierna le faltaba otra pata para que pudiera caminar, y era la pata económica. Y entonces, en diciembre de 1853, inspirado en alguien que ha estudiado profundamente a Antonio Elio Brailovsky, que es Mariano Fragueiro, inspirado en él, se vota, la misma Asamblea Constituyente vota lo que sería la Constitución Económica de la Argentina. Pero la oligarquía hizo desaparecer esta Constitución, de manera que virtualmente nadie tiene conocimiento de esta Constitución. Entonces eran dos patas. Quiere decir que yo creo que la Argentina, que también es un sueño, vos decías, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos sobre el diseño, pero vos pensás que este país nació cuando había que imaginar que iba a ser un país, porque nosotros somos una colonia, un virreinato. ¿Cómo va a ser un país? Y de pronto los tipos dijeron: oíd mortales el grito sagrado, y repiten 3 veces: libertad, libertad, libertad. ¿Y qué es la libertad? Cuando vos, qué tema para vos, que vos sos un hombre que trabaja con las ideas, ¿qué es la libertad para alguien que ha vivido en el marco de una monarquía y en el marco de la esclavitud? Porque hasta allí también había muchísimos esclavos. ¿Qué es para un esclavo la libertad? Está el viejo tema de Erich Fromm, ¿no? El miedo a la libertad. Bueno, pero ahí había una cosa para adelante. ¿Qué seríamos nosotros? ¿Qué sería el socialismo? Bueno, Palacios dice la justicia social, que es el fundamento de toda justicia. Y Javier Milei dice que lo más injusto que hay es la justicia social. Exactamente al revés de lo que pensamos algunos. Sí, lo que yo le recomiendo a Milei es que lea a Adam Smith, porque él siempre habla de que vos no leíste a vos no leíste al otro, pero le recomiendo que lea a Adam Smith, de La riqueza de las naciones. La parte que nadie lee, que es el final. El libro es buenísimo, porque siempre decían, no, la mano invisible, qué horror y demás. La riqueza de las naciones es un libro de 1700 y pico, espectacular,
muy bien escrito. De 1776. Sí. No lo dejas de leer, no lo podés dejar de leer, por lo menos yo no lo podía dejar de leer. Y el libro en realidad describe una situación que Adam Smith se ve venir, ¿no es cierto?, de esto de el trabajador metido ahora dentro del sistema productivo. Ya no es un artesano, sino empieza a ser un pedazo de la máquina, y él lo voy a llevar a una forma personal de entenderlo, pero él dice algo así como que el problema es la melancolía del trabajador, digamos. O sea, esto va a funcionar, este sistema va a funcionar, ¿no? El capitalismo industrial, ¿no?, el siglo XIX, etc. Pero, ¿qué hacemos con la melancolía del trabajador? Y eso es con lo que se enfrenta Carlos Marx. Digamos, él quiere responder a esta pregunta, no está tan en contra de Adam Smith filosóficamente, digamos. Sí él encuentra, bueno, no, esto, todo Hegel y demás, todo lo que sabemos, digamos, que con lo que rompe Marx, pero su pregunta es cómo salvar al trabajador de la melancolía. Y esto Milley no va a poder decir nada de eso, porque si Milley sigue el razonamiento de Adam Smith, se va a encontrar con Marx indefectiblemente. Así es. Bueno, los voy a dejar un segundo y voy a tratar de comunicarme con alguien que está haciendo una huelga de hambre en las inmediaciones del Obelisco. Y ustedes, si quieren, seguimos, sí, cómo no. Sigan conversando. Esto es al aire. Sí, buenos días. Bueno, mientras Mario resuelve su comunicación y sí, vuelve señor, al aire, le quiero hacer una consulta. Y no se nos mete. Bueno, qué bueno que esté Mario aquí con nosotros, a quien escuchamos a través de las grabaciones del socialismo creativo, ¿no? Y que además es un tema que sobre el que nosotros venimos meditando hace mucho tiempo, por supuesto, ¿no? En torno a cómo salir de este sistema que, de acuerdo a lo que conversamos hoy, ya está volviendo Mario. Bueno, los voy a interrumpir. Estoy acá comunicado con Adrián Corracini. Después seguimos. Que está haciendo una huelga de hambre, y esto en las inmediaciones del Congreso. Adrián, buenos días. Hola. Bien, ahí estamos saliendo al aire. ¿Por qué no nos decís los motivos de tu medida de esta huelga de hambre, que significa un sacrificio personal muy grande? ¿Me escuchás? Dale, mirá, bueno, voy a tratar de ser cortito porque sé que tenés poco tiempo. Bueno, mi nombre es Adrián Corracini, yo estoy en el Obelisco, haciendo una huelga de hambre que arranqué ayer a la mañana. Uh-huh. Esta medida, digamos, extrema, tiene que ver con el reclamo que tendríamos o que deberíamos hacer todos por los jubilados. Los jubilados han sido vilmente engañados desde que asumió esta administración. En el año 2016 se quedaron sin medicamentos en diciembre, y el 2017, cuando se aprobó la ley, la famosa ley en el Congreso, les volvieron a mentir, les dijeron que en el 2018 uh-huh. iban a recuperar lo que perdían, y que iban a estar, el jefe de gabinete Marcos Peña dijo que iban a estar por encima de la inflación 5 puntos, y resulta que no fue así, perdieron 20 puntos. No conformes con eso, también le están sacando los pañales ahora. Uh-huh. Tampoco conformes con eso, le sacan el 15% de la tarjeta de las compras de la tarjeta de débito. No les alcanza con eso, siguen sacándole a los jubilados. Entonces esta medida es el reclamo a esto, es decir, que queremos una recomposición. Yo no soy jubilado, la jubilada de mi madre. Uh-huh. Queremos una recomposición del 40%, y que por favor dejen de tomar a los jubilados como una herramienta de ajuste, que pueden ajustar en otras partes, que le han reconocido a los peajes porque dicen que perdían plata y se la sacan a los jubilados. Entonces esta medida extrema tiene que ver con eso, con dejar de que
de que este gobierno, esta administración se mete y atropelle a cada rato a los jubilados. Y bueno, y esta medida responde a eso, ¿no? Bueno, Adrián, ha sido breve, pero muy conciso y claro, y desde ya que nos vamos a estar volviendo a comunicar la semana próxima. Cuando guste, porque acá vamos a estar hasta que esto tenga una solución. Bueno, entonces seguramente cuando pase por allí te estaré visitando. Te mando un fuerte abrazo y bueno, fuerza. Muchas gracias y muchas gracias por la discusión, que eso es lo que necesitamos, ¿sí? Lo vamos a seguir haciendo. Muy bien. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, no podíamos dejar de sacar al aire a alguien que está iniciando una huelga de hambre justamente por nuestros jubilados. Los distintos caminos para ver cómo también, cambiamos esta sociedad, ¿no? Mientras se iba desarrollando el programa, quiero decirles que ha llegado una enorme cantidad de material. Por ejemplo, nuestra columnista Laura Deriu desde Mercedes, que nos manda por el tema de los peajes, que realmente es un abuso, es una estafa, y bueno, vamos a tratar de hablar con ella, lo mismo que con el ingeniero Ricardo Lasca, que también nos manda elementos. Quiero decir también con que nos manda Vecinos de Aedo, nos manda Enrique Méndez de General Rodríguez, en fin, y también no quería dejar de decir, dentro de todo que no podemos realmente mencionarlo, que este viernes están convocando los familiares, y la verdad es que hoy hubiera querido sacarla al aire a María Luján Rey, porque están convocando para el viernes una concentración en 11, cuando se vuelve a cumplir un nuevo aniversario de aquello que algunos dicen fue una tragedia, fue tan solo un accidente, y otros dicen fue la consecuencia prácticamente inevitable de un sistema de corrupción que involucraba en primer lugar a los funcionarios públicos, a los empresarios y a determinados dirigentes gremiales que con los subsidios hacían un enriquecimiento patrimonial de naturaleza personal, lo que se llama corrupción, desatendían el mantenimiento, y esa desatención del mantenimiento significó que este accidente se produjera con tantas víctimas, 51 o 52 personas, conforme ese chiquillo que estaba en el vientre sea considerado un viajante más. Y esto dio lugar a esa famosa frase que dice que la corrupción mata. Es decir, que la corrupción no solo, porque algunos amigos, vos sabés que algunos amigos del kirchnerismo, no, bueno, pero eso hay que robar porque para hacer política necesitas dinero. Yo sé que se necesita dinero para hacer política, pero no hay que robar, porque la corrupción mata, envilece la política, la desprestigia y además hace que los dirigentes políticos también se vuelvan parásitos para el conjunto de la sociedad y desprestigia una de las actividades más nobles. Allí ya me están haciendo las señas, esto se termina, así que Daniel de Abrantes, te agradezco muchísimo la participación en el día de hoy, como todos los días, y Mario Kiektik, no sé si querés decir algo, porque vos sos un invitado o un columnista que hoy ha estado aquí junto con nosotros haciendo el programa, pero que es la excepción. No sé si querés decir algo, si no ya me despido. Agradecer y nada más esto. Los menores de 25 años, los centennials, los millennials, en realidad son socialistas y todavía no lo saben. Bien, yo comparto plenamente con vos que eso es así y me despido ante todos los oyentes hasta el lunes de la semana que viene aquí en Radio La Luna AM 1140, las radios del interior que retransmiten este programa, internet, aplicaciones y todos los que nos escuchan. El lunes que viene estamos volviendo a hacer La Brújula para aportar un granito de arena a un país que está a la deriva. Hasta el lunes.